Los anuncios que ves constantemente cuando navegas por Internet no son solo molestos, sino también un peligro para tu seguridad y privacidad. No lo dice solamente Tierra de Hackers, sino la CIA y la NSA. Alphabet vuelve más seguro que nunca como mercado ilegal online en la Dark Web gracias al trabajo de uno de los administradores que escapó de las garras del FBI en 2017. Toda la información que expones en Internet públicamente está siendo recolectada y archivada desde 2012 por Shadow Dragon, una empresa desconocida hasta que una carta al Congreso estadounidense filtrada al público ha demostrado que está vendiendo sus servicios a cuerpos policiales. Secuestro, asesinato y tiroteo en Londres, dentro de los planes secretos de guerra de la CIA contra Wikileaks y Julian Assange. Amazon Astro es la nueva ocurrencia de Amazon para seguir recolectando más información de la gente, esta vez en forma de robot para el hogar. Si tenéis tarjetas Visa configuradas en vuestros Apple Wallets en modo Express Transit, desactivad dicho modo inmediatamente, ya que se pueden hacer pagos de hasta 1.000 libras esterlinas sin desbloquear vuestros teléfonos. No hay mejor momento que ahora mismo para un nuevo episodio de Tierra de Hackers. Comenzamos. Hola, hola y bienvenidos a Tierra de Hackers, tu noticiero de ciberseguridad hecho podcast. Hoy es el 6 de octubre de 2021, este es el episodio número 39. Yo soy Martín Vigo, ya no sé ni quién soy, y está conmigo el meu bon amic Alexis Porros, que lo tuve que buscar en Google, cómo decir eso en catalán. ¿Qué tal, Alexis? Pues muy buenas migas, diría yo, no sé qué decir en gallego, pero ahí vamos. Muy vos. Nada, contigo y con la audiencia, muchas gracias por escucharnos a todos, con otro episodio que traemos fenomenal y espectacular. Vamos a comentar lo calentito que está el tema de la ciberseguridad en el mundo, así que coged vuestro refresco favorito y vamos allá. Primero de todo, como siempre, agradecer a todos nuestros oyentes, como cada episodio, perdón si soy un pesado, pero hay que decirlo, muchas gracias por seguirnos en las redes sociales, donde nos comentáis, enviáis vuestras sugerencias, preguntas, muchas gracias a todos. Os recordamos que deberíais estar suscritos a nuestro podcast en vuestra plataforma de escucha favorita, si todavía no lo estáis. Y recordaros que estamos en Twitter, Instagram y Facebook con el handle @tierradehackers, donde nos podéis seguir para estar al día de lo que sucede en Tierra de Hackers y para enviarnos vuestros comentarios y sugerencias como lo estáis haciendo. También tenemos cuenta en LinkedIn, YouTube y Twitch como Tierra de Hackers y, por supuesto, nos podéis enviar vuestros correos electrónicos a podcast@tierradehackers.com. Finalmente, como siempre, en cada episodio, muchas gracias, queridos oyentes, por los votos a la pregunta del episodio, que en este caso fue la siguiente. ¿Cuáles son tus razones para proteger tus datos personales? Y, bueno, como siempre, teníamos 4. La más votada, con un 48%, fue para evitar filtraciones, para evitar que tu información esté por ahí publicada online y los malhechores puedan aprovecharla para suplantar tu identidad o abusarla de alguna forma, en phishing o lo que sea. La segunda más votada, con un 30%, fue para evitar la monetización. Obviamente, hoy en día la información vale más que el oro, así que sabemos que tus datos personales son muy valiosos y se entiende que esa respuesta sea también bastante votada. En tercer lugar tenemos con un 22% evitar abuso de gobiernos. Pues sí, también como hemos visto, sobre todo en Estados Unidos y el grupo de los 5 ojos, de Five Eyes, abusan también mucho de todo esto, pero bueno, también hemos visto que en gobiernos abusivos como los chinos y similares, pues abusan también de esta información contra grupos minoritarios, como hemos hablado en algunas noticias anteriormente, por el uso que hacen de la información que recaban de aplicaciones móviles, así que buena también. Y en último lugar, nadie ha votado a no le doy mucha importancia, lo que está muy bien, así que todo el mundo, todos nuestros oyentes se preocupan por proteger sus datos personales. Estoy muy orgulloso de vosotros, querida audiencia. Sois los mejores. Y es que tenemos la mejor audiencia. Eso ya lo sabemos de siempre. Pues nada, sin más, nos metemos ya directamente a la primera noticia que traigo, que es muy interesante porque vamos a hablar de algo que yo creo que todo el mundo odia, pero a la vez tenemos que entender que es necesario, que es la publicidad online. Y es que la semana pasada se filtró una carta enviada al Senado
de Estados Unidos en la que mencionaba que tanto la CIA como la NSA, el Department of Defense y el DHS, Department of Homeland Security, tenían desplegados tecnología para bloquear los anuncios en Internet. Esto que puede parecer, bueno, ¿y quién no, no? Pues es muy interesante porque, por supuesto, a todos nos molesta la publicidad, no solo en Internet, sino en la radio, en la televisión, en cualquier lado, ¿no? Pero lo cierto es que Internet hoy en día se financia a través de la publicidad. Periódicos, redes sociales, Google, etcétera, todo es gratis, porque el dinero entra a través de la publicidad. Por tanto, el hecho de que las agencias de inteligencia de Estados Unidos implementen tecnología para bloquear estos anuncios, cuanto menos es digno de remarcar. Por un lado, están hiriendo de muerte a imperios tecnológicos como Google, cuyo 95% de revenue, más o menos, viene de la publicidad. Por otro lado, ¿por qué hacen esto? Evidentemente, no va a ser simplemente porque la publicidad molesta. La realidad es que la publicidad puede ser maliciosa. Y ya no me refiero a maliciosa en el sentido de todos esos anuncios cutres, ¿no?, que vemos en páginas de baja calidad, que te hablan de, no sé, si lo has visto, Alexis, come esto y no hagas dieta jamás, ¿no? Y una foto como de una fruta así un poco rara y tal. Un extraño truco para ponerte fuerte. Y sale ahí una imagen pintada de un tío de no sé qué. El gobierno no quiero que sepas este truco para ahorrar en la factura de la luz. Y sale ahí una cara de una persona con la factura de la luz y tal y cual. ¿Has visto algo de eso alguna vez? No, pero me encanta, sigue con los ejemplos que son muy fascinantes. ¿De verdad no los has visto? A ver, a lo mejor soy yo el que se mete en páginas web cutres, pero... No, es que tienes que activar los bloqueadores de anuncios. Bueno, ya, joder, pero digo cuando Sí, me sí, meto que por alguna es razón broma, en es esto broma. pero me ha gustado esa, porque es verdad, no, es que no los he visto porque los No, bloqueo. pero también es que has tenido que mirarlos activamente para dar ejemplos a la audiencia. O sea, obviamente, claro. Exactamente. No, y a veces me pasa sobre todo porque a veces utilizo otro navegador en Justo. modo incógnito cuando quiero entrar en algún sitio específico solo para una vez y no quiero que me quede cookies y todo esto, No, pues es pero como lo también quería hago. decir, para que veáis, queridos oyentes, que nos exponemos por vosotros, por Eso obtener la mismo. investigación fehaciente de primera línea. Ahí en primera línea de batalla, arriesgando todos los sistemas digitales por vosotros, querida audiencia. Si es que no tenemos precio. Pero bueno, lo dicho. Con lo que me refiero, que no es a eso, esos anuncios cutres y tal, que en base al peligro, sino me refiero a maliciosos en el sentido de malware, virus, phishing, etcétera. La publicidad es una plataforma que sabemos que los criminales usan para infectar a la gente y comprometer sus dispositivos portátiles, móviles. Y esto es seguramente el por qué las agencias de inteligencia tienen esas protecciones, es que las tienen que tener. Esto de hecho se conoce como malvertising, una combinación de las palabras de malware y advertisement. Yo esto lo he visto en primera persona. Y esto, cuidado, teniendo bloqueadores de anuncios. Lo que pasa es que los bloqueadores de anuncios no son siempre 100% efectivos y muchas veces funcionan pues añadiendo nuevas reglas para bloquear sistemas de anuncios nuevos, ¿no? Pues al ir a esa página, esto me pasó hace años, de repente me redirigía a otra web y me salía una ruleta muy grande y decía, oye, puedes ganar un iPhone y tal. Y bueno, evidentemente, como sabía que eso era mentira, aún así, por testear, como estaba en un entorno seguro en ese momento, le di y una cosa que me hizo gracia era que primero te decía que fallaba, pero, o sea, lo que te salía en la ruleta era, uy, no te ha tocado nada, pero te ha tocado poder volver a tirar. Y luego ya me tocó el iPhone. Y esto me pasó muchas veces, no sabéis la de iPhones que me tocaron. La cuestión es que una página web importante con millones de visitas mensuales, un referente en la prensa en España, esa web, cada usuario que entraba, este malvertisement, esta campaña le estaba redirigiendo a una web maliciosa que, bueno, las intenciones me imagino que serían esto. Especulo yo, porque lo he visto antes, es que te toque el iPhone, tú le das tus datos personales y lo que te van a pedir es un ingreso de $50 para enviártelo, solo los gastos de envío. El iPhone te sale gratis. Y entonces se quedan con tu dinero y ya está. Bueno, para la gente menos técnica, hay
tres componentes en este mundo de los anuncios digitales. Por un lado tenemos a los que anuncian algo, luego los que lo exponen y luego los que los consumen. Los que anuncian son empresas que quieren ofrecer su producto. Por ejemplo, si yo tengo una peluquería, pues a lo mejor quiero utilizar esa publicidad, ¿no?, de mi peluquería para que la gente lo vea. Los que consumen la publicidad de los que la anuncian, pues somos nosotros. Cuando visitamos páginas web, pues estamos viendo esa publicidad, la estamos consumiendo. Pero luego tenemos las que exponen, que son los que ofrecen el espacio a los que crean los anuncios para que los consumidores lo vean. Es decir, cuando entramos en Twitter o en un periódico y vemos esos anuncios, Twitter y ese periódico están haciendo un hueco en su página web para que tú insertes la publicidad allí y los que visitan esa página web pues lo vean. ¿Vale? El anunciante paga, el consumidor consume y los que exponen se llevan un porcentaje por cada clic que un consumidor haga en el anuncio de un anunciante. Es decir, si yo entro en martinvigo.com y yo he decidido trabajar con Google para hacer un hueco para la publicidad que quiere servir, tú, querido oyente, vienes a martinvigo.com, le das un clic a la publicidad y yo me llevo un porcentaje. Esto, una analogía, pues sería los carteles a veces que vemos cuando vas conduciendo por la autopista, ¿no? Pues tenemos a la persona que ha pagado para poner su anuncio en ese cartel, pero tenemos a la persona a la que le pertenece ese cartel y renta el espacio para ello. Pues esto sería lo mismo. Por tanto, si tú quieres monetizar tu blog, puedes suscribirte a servicios como Google y ofrecer espacio en tu blog para mostrar la publicidad. Google, que vende servicios de publicidad, pondrá el espacio de tu blog a la venta, por así decirlo, e irá mostrando anuncios según los estimen sus algoritmos. Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, martinvigo.com fuese una web donde yo hago, pongamos, reseñas de comida, de restaurantes y cosas así, pues es posible que si la guía Michelin, ¿no?, que es una guía de restaurantes en el mundo, quiere hacer publicidad de su marca, pues probablemente lo configure en su portal de Google como, oye, esta publicidad que yo he diseñado, muéstrase a la gente que está interesada en comida. ¿Cómo sabemos que hay gente interesada en comida? Pues la gente que visita martinvigo.com evidentemente está interesada en comida, ¿no? Pues entonces Google decidiría poner en mi página web el anuncio de la guía Michelin. Esto lo digo porque tenemos que tener una cosa en cuenta. Tú, como dueño de tu página y que alquilas el espacio para la publicidad, no controlas qué anuncios se ven. Repito, yo, Martín Vigo, no estoy decidiendo qué anuncios se muestran en mi página. Eso lo decide Google, que es con quien yo tengo ese acuerdo comercial en el que yo le cedo espacio en mi página web. Por tanto, es Google quien decide qué publicidad va a poner ahí. Tú simplemente has hecho un hueco en tu web para que Google ponga la publicidad. Eso es importante porque ahora la responsabilidad la tiene Google de qué anuncios son aceptables o no para poner en tu propia web, no tú. Si Google decide poner anuncios de alguien que anuncia una conferencia de antivacunas en tu web, lo hará y tú no podrás controlarlo realmente. Y además la publicidad puede cambiar por cada usuario que visita tu web. Así que tampoco puedes saber quién ve qué cosa. Un usuario va a ver un tipo de publicidad y otro usuario va a ver otro, porque no solo hay perfiles en base a tu página web donde estás mostrando esos anuncios, sino que Google también va a tener información de cada usuario que la está visitando. Tú simplemente has hecho un hueco en tu web para que se ponga la publicidad que Google estime oportuna. Eso es con lo que nos tenemos que quedar aquí. La publicidad de antivacunas es un ejemplo exagerado. Para que se entienda más que nada, supongo que Google tendrá algunas medidas, ¿no?, para verificar los anuncios y todo esto. Supongo no, de hecho lo sé. Pero ahora que sabemos que Google es quien decide qué publicidad se muestra, Google o cualquier otra empresa que se dedica a este tema de los anuncios, por supuesto, tenemos que fiarnos de Google que controle bien los millones de anuncios diarios que los anunciantes crean y envían a Google para que se lo muestre a los usuarios, incluidos los de tu propia web. Si alguien se la cuela a Google, en realidad el afectado serás tú, no Google. Va a ser tu reputación,
porque es tu web la que está mostrando anuncios maliciosos. Y esto es algo a tener en cuenta. Si lo pensáis, habéis vendido un trozo de vuestra página web para que cualquiera ponga lo que quiera sin vuestro control. Y lo que sufrirán las consecuencias será la gente que visita tu web. Y es aquí donde llegamos a las agencias de inteligencia de Estados Unidos protegiendo de este sistema de enviar software malicioso a la gente a través de anuncios. Y esto no es algo que se hayan sacado de la manga. No es algo que ahora digan, bueno, pues como hay esta posibilidad, pues tal. Tenemos muchos ejemplos que os he recopilado para esta noticia. 2011. Spotify es víctima de una campaña de malvertising. Esta en concreto era lo que se conoce como un drive-by download, o digamos que lo que hacía era descargar automáticamente software. Porque pensad en esto, los ads, los anuncios, en realidad es código fuente que se ejecuta en tu página web. Y en este caso, pues habían conseguido escribir código que hacía que se descargase automáticamente un conocido malware que tenía el nombre de Black Hole. Es decir, tú te ibas a Spotify, o si Spotify trabajaba con otros anunciantes, básicamente a la hora de teóricamente ver ese anuncio se ejecutaba código que automáticamente te descargaba malware. Muy interesante. 2013. Campaña de malvertising afecta a yahoo.com, que en ese momento recibía 7 billones de visitas mensuales. El malware se estaba sirviendo a través de su propio servicio de publicidad y duró al menos 6 días, según lo que encontré. Es decir, Yahoo era el servicio que servía a la publicidad y era por eso que estaban afectados. Por tanto, toda la gente que trabajaba con Yahoo para servir publicidad, tanto los que creaban los anuncios como las páginas web que trabajaban con Yahoo para ceder espacio en sus webs, estaban afectados por esto. 2018, esta vez le toca a Google y su servicio de publicidad DoubleClick. En vez de malware usaban CoinHive, que sirve para minar criptomonedas. Esto me pareció top. De esta manera, todo usuario que estuviera viendo esa publicidad, en este caso, pues no se descargaba nada, ni hacía nada que podrías sospechar, sino que por detrás está utilizando los recursos de tu ordenador para minar criptomonedas para los criminales. Como mucho, lo único que vas a notar es que a lo mejor el ventilador de tu ordenador empieza a sonar más fuerte, pues porque está utilizando muchísimos recursos para minar criptomonedas. Me parece una idea buenísima en el sentido de la creatividad, porque evidentemente reduce mucho la detección, ¿no?, por parte del usuario, pero bueno, evidentemente maliciosa. Lo cierto es que la distribución de software malicioso a través de redes de servicios de publicidad no es el único problema. También se puede abusar contra la privacidad de los usuarios. Tanto es así que nuestro querido senador Wyden, del que tanto hemos hablado, escribió una carta a Google y Twitter, entre otras, preocupado por el hecho de que sus redes de publicidad podrían ser usadas por agencias de inteligencia extranjera para obtener la información privada de ciudadanos estadounidenses. Yo esto cuando lo vi dije, ostras, pero ¿y esto cómo? Pues indagando un poquito y sin entrar en demasiados detalles, para no alargar la noticia, hay un proceso de subasta en el que las empresas que quieran poner su publicidad en una misma web ofrecen dinero para hacerlo y el que ofrezca más gana. Por poneros el ejemplo de antes, martinvigo.com, web de comida, pues no solo va a estar Michelin, la guía Michelin interesada en ponerlo ahí, sino a lo mejor todos los restaurantes de la zona o lo que sea, ¿no? Entonces todos van a intentar poner publicidad en mi página web, porque yo tengo millones de visitantes al día, pero solo hay un espacio para ponerla. Entonces, quien más ofrezca es la publicidad que va a aparecer. Por tanto, es publicidad dinámica. Pues bien, ahí esas empresas pueden obtener información adicional de los usuarios que visitan esa web, o sea, la mía. Esto se conoce como Bitstream Data y puede incluir IPs, geolocalización, lo cual es muy útil para enseñar publicidad, por ejemplo, a usuarios de móvil. Pensarlo, por ejemplo, muestra la publicidad de mi pizzería a los usuarios que estén andando por esta calle en concreto. Es decir, publicidad en base a tu geolocalización. Tiene sentido. Esto es lo bonito, el avance de la publicidad online y por la razón por la que se ha comido al resto de publicidad. Si lo comparamos a publicidad en televisión,
tú estás gastando dinero en enseñarle publicidad a mucha gente que jamás va a comprar tu producto. Pero si yo puedo enseñarle publicidad de mi pizzería a la gente que está en esa zona en concreto y además enseñársela a la 1 de la tarde cuando tienen hambre, pues eso está muy bien y hace la publicidad mucho más eficiente. Por tanto, la publicidad basada en localización física tiene mucho sentido. Pues bien, incluso aunque no ganes esa subasta que mencionaba antes, recibes aún así la información de los usuarios. Y esto evidentemente y sobre todo para agencias de inteligencia es información súper valiosa. Si yo puedo empezar a pujar por poner publicidad en páginas web y así obtener información de las IPs y geolocalización de los usuarios que visitan esa web, eso es súper valioso. Volviendo a la carta que se filtró respecto a la CIA y la NSA haciendo esto de los mecanismos de defensa contra publicidad, pues curiosamente esto empezó a generar ruido en Twitter y el actual director de la NSA confirmó rotundamente y públicamente en Twitter que era cierto y muy necesario bloquear ads maliciosos. Menciono esto porque insisto que Internet a día de hoy vive de la publicidad, es la economía de Internet y por mucho que odiemos la publicidad es necesario para obtener contenido de calidad. Los periodistas tienen que seguir cobrando. Todos queremos redes sociales gratuitas, leer el periódico sin pagar, ver vídeos en YouTube sin suscripción, etc. Y ahora tenemos al director de servicio de inteligencia más importante y potente del mundo diciendo públicamente que el modelo de negocio, el sistema de monetización, la economía que mueve Internet es insegura. Veremos cómo evoluciona todo esto. Nosotros, desde Tierra de Hackers, desde luego, confirmamos esa preocupación y nos vemos obligados a recomendar plugins que bloqueen publicidad y tomar otras medidas. Digo que nos vemos obligados porque somos conscientes también de que esto afecta a las pequeñas empresas y empresarios que necesitan publicitar sus servicios y negocios, o compañeros que tienen blogs muy buenos y dedican muchísimas horas y su manera de monetizarlo no es a través de Patreon o servicios como donaciones, sino a través de publicidad. Y que Internet sin publicidad es difícil que exista porque la gente tiene que seguir pagando facturas. Es complicado, pero lo dicho. Plugins como uBlock Origin o AdBlock no son solo para quitarse con esta publicidad, sino para reforzar tu seguridad. También hay servicios de DNS que bloquean IPs que se conocen que son maliciosas, algunos servicios de VPN que hacen esto automáticamente y por supuesto Pi-hole, del que ya Alexis ha hablado en el pasado y digamos que es un pequeño dispositivo hardware que conectas en tu red local y que lo que hace es que cuando va a hacer peticiones a servicios de publicidad o a sitios que conoce que son maliciosos, ya no por virus, sino también por publicidad, como decía, pues los va a bloquear y por tanto ya ni siquiera llega esa petición para obtener la publicidad, lo cual tiene también una ventaja muy positiva a la hora de la privacidad. Así que ya sabéis, queridos oyentes, a proteger vuestros navegadores y dispositivos móviles. Y con esto ya acaba la noticia y, por supuesto, tenemos la pregunta de la semana. ¿Tomas algunas medidas para bloquear los anuncios online? Es lo que queremos saber esta semana de nuestros queridos oyentes. Y os damos 4 opciones. La primera sería que utilizáis ad blockers, es decir, bloqueadores de publicidad, los típicos plugins para el navegador, ¿no? Otra opción que os damos es que lo que utilizáis es un filtro de DNS, es decir, vosotros ya simplemente ni siquiera llegáis a hacer esa petición. Nos interesa saber si, aunque es un poco integrado, si utilizáis un Pi-hole, que es la tercera opción que os damos. A lo mejor sois de los que ya tenéis eso integrado en casa y así solucionáis toda esta papeleta para todos los ordenadores en esa red local, que es otra de las ventajas. Pero también damos una opción para la gente que no ha tomado medidas aún y por tanto la cuarta opción es no bloqueo absolutamente nada. Yo quiero una opción para seleccionar todos. Bueno, menos la última. Yo los uso todos. Prometo que lo pensé, porque yo entiendo que esta es la típica de opciones múltiples, ¿no? Porque seguro que muchísimos de los oyentes tienen ad blockers y filtros de DNS, pero por eso puse Pi-hole ahí. Sí. Ya lo sé, es un poquito complicado. Lamentablemente Twitter no nos permite hacer multiple choice, ¿no? Pero bueno, poner la que más tengáis desplegada. ¿Qué os parece si hacemos eso? Muy buena, sí. Yo también a veces he instalado varios de los que comentas y hay conflicto a veces, dices, no me funciona la página ni para atrás, entonces hay que
desinstalar porque no sabes cuál elimina qué y hace que la página no funcione, pero bueno, al menos uno vendría bien tenerlo. El otro tema también que me venía a la cabeza mientras comentabas la noticia, Martín, es que también, bueno, eso, si tienes una página web y te fías de esos proveedores de anuncios y te la cuelan ahí, que bueno, que tu página web, la IP de tu servidor, acabe en listas negras debido a eso, a que sirves, digamos, anuncios maliciosos. Ostras, esa es verdad, que puedes tener, hay muchos servicios de reputación de IPs y claro, si tu web se detecta como una que está sirviendo malware a los usuarios, te puede causar un problema. Qué buen apunte, es Ahí verdad. atacando indirectamente a alguien a través de los anuncios y haciendo que su página sea... Ostras, pues esa es buena, porque luego buena suerte a intentar limpiar la reputación de esa IP. Justo, sí, sí. Pues nada, muy buena noticia, Martín. Mucho que pensar para todos nosotros. Ujú. Y nada, vamos con la siguiente, que va sobre el retorno de Alphabay. Para los que no sepan, Ostras. voy a dar un poco de contexto primero y luego entramos en la noticia. Pues hace unos 4 años, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el desmantelamiento de Alphabay como parte de la operación Bayonetta, que fue una de las mayores caídas del mercado de la dark web o web oscura de la historia. La policía tailandesa arrestó al administrador del sitio, un chico de 26 años llamado Alexandre Caces, en Bangkok, y el FBI se apoderó del servidor central de Alphabay que estaba en Lituania. Alphabay era un mercado en línea que funcionaba como un servicio oculto en la red Tor y que ofrecía productos en un mercado ilegal online que vendía cientos de millones de dólares al año en drogas duras, datos pirateados y otros objetos de contrabando a sus más de 400.000 usuarios registrados en la fecha en la que desmantelaron Alphabay. El FBI calificó la interrupción del sitio como una operación histórica. Pero como he dicho, en esta noticia nos vamos a centrar en el destino de un personaje clave en lo sucedido con el desmantelamiento de Alphabay. Y es el ex administrador número 2 de Alphabay, especialista en seguridad y cofundador autodenominado, que se hacía llamar The Snake. Justo 4 años después de la desaparición de Alphabay, ahora, The Snake parece estar nuevamente en línea y ha relanzado este mercado ilegal online bajo su propio liderazgo. Y así lo ha comunicado al mundo. De hecho, si se va a la página de Alphabay, está funcionando actualmente. En la Wikipedia, por ejemplo, si se busca Alphabay, ahí está la dirección Onion de Alphabay que se puede visitar. Yo solo voy a decir que ya hemos visto en el pasado que estaba el FBI por detrás realmente corriendo y ejecutando esto para captar más usuarios. No sé si te vas a meter en eso, pero es que o sea, me viene un tufillo a agencia de inteligencia que está haciendo esto, pero bueno, ya veremos. Sí, algunos aparentemente de los agentes del FBI que han entrevistado también dicen que no tienen constancia de que se esté llevando ninguna operación encubierta en base a esto, así que pero puedes fiarte del aire, porque que me digan eso y... Y, y con tufillo no me refiero a algo despectivo, por supuesto, me refiero a tufillo a que suena a que puede ser la agencia de inteligencia. Pero oye, si lo son y capturan a ciberdelincuentes, me parece perfecto, vamos. Pero ahora voy a comentar un poco el igual sí, pero el igual no, porque, bueno, hay una entrevista, aparentemente la revista Wired mantuvo una entrevista vía chat seguro. Aparentemente dice que The Snake cambió múltiples veces su alias o su contacto, bueno, que hizo varios cambios para evitar que se guardaran, supongo, los logs y que se le encontrara. Pero bueno, comenta cómo salió ileso, digamos, del derribo de Alphabay y por qué ha resurgido ahora y cuáles son sus planes para el mercado negro en línea. Uno de los comentarios, lo que has comentado, Martín, se dice que The Snake verificó su identidad firmando un mensaje público con la clave PGP original de Snake, que varios investigadores de seguridad han verificado. No sé, aparentemente, supongo que cuando cogieron a Alexander Caces, no cogieron a esta persona de Snake, o sí, tampoco no podemos confirmarlo, ¿verdad? Porque no sabemos el nombre de esta persona de Snake, pero en cualquier
en cualquier situación, si hubieran capturado a The Snake, pues sí, estarían usando su clave pública y estarían engañando a todos. Pero si no lo cogieron, pues entonces sería claramente él el que está comunicándose y lanzando Alphabet de nuevo. Según comenta, la principal razón por la que regreso es para hacer que el nombre de Alphabet sea recordado como algo más que el mercado que fue destruido y el fundador que se hizo creer que se había suicidado. Porque comento brevemente lo que le pasó a Caces. Fue arrestado en 2017 gracias en parte a un rastro de evidencia que comenzó cuando Alexander Caces filtró una dirección de correo electrónico personal en los mensajes automáticos de bienvenida a nuevos usuarios en su foro. Es decir, cuando un usuario se registraba en el foro de Alphabet al inicio, pues se enviaba un email desde una dirección que no recuerdo si era de Gmail o Hotmail de Alexander Caces, y esto lo identificaron las autoridades del FBI y gracias a eso pudieron investigar qué persona física estaba detrás de ese email y cazarlo. Es un problema que The Snake dice que había arreglado desde el principio, cambiando el software del foro del sitio, pero no había arreglado a tiempo, así que se había filtrado esa información. Según dice The Snake, dice, todavía estoy incrédulo hasta el día de hoy que haya puesto su correo personal allí. Sí, yo también, porque te paras a pensar toda esta gente que monta estas webs ilegales, pero por favor, esa operación, esa operational security, ¿no? Seguridad operacional, con mi email de Hotmail aquí, dándole bienvenida, sí. Claro, toda esa sofisticación, quiero decir, montar un business de esto que operas con drogas, con todo, y luego tiras de Hotmail y lo haces claro, público. hay tantos detalles en esto del mundo digital, porque si lo haces en persona, igual sabes, a no ser que lleves cámaras todo el rato grabando y micrófonos para grabarlo todo y luego analizarlo, pero en esto digital que se puede almacenar tanta información y analizarla a la velocidad de la luz casi, es bueno. En cualquier caso, desgraciadamente Caces fue encontrado muerto de un aparente suicidio en una celda de la prisión tailandesa una semana después de su arresto. Y como muchos de la comunidad de la web oscura, The Snake cree que Caces fue asesinado en la prisión. The Snake fue impulsado a reconstruir Alphabet después de leer sobre una presentación del FBI de las circunstancias del arresto de Caces que consideró irrespetuoso. Y comentaba, el nombre de Alphabet fue mal visto después de las redadas, estoy aquí para enmendar eso. Pues ahora voy a comentar las mejoras de Alphabet, que se centran básicamente en el uso de Monero, una medida de seguridad llamada AlphaGuard y también un tema descentralizado. Parece que The Snake cuida más la seguridad del nuevo sitio y la versión revivida de Alphabet, por ejemplo, obliga a los usuarios a comprar y vender solo con la criptomoneda Monero, que está diseñada para ser mucho más difícil de rastrear que Bitcoin, que es la que usaba anteriormente Alphabet, y que ya hemos visto en noticias anteriores en el podcast Tierra de Hackers, que es fácil de seguir los movimientos del dinero si se utiliza Bitcoin. El sitio de Alphabet ahora es accesible no solo a través de Tor, como el Alphabet original, sino también a través de la red I2P, que es otra red paralela a Tor, un poco menos conocida y menos usada, pero también es un sistema de anonimato que se puede utilizar para hospedar estas webs, digamos, de dudosa legalidad. Y que The Snake, de hecho, recomienda que se cambien todos los usuarios, porque en repetidas ocasiones The Snake describe su cautela de que Tor pueda ser vulnerable a la vigilancia por el FBI y por las fuerzas del orden, ¿no? Aunque no proporciona pruebas. Y todos ya sabemos que creo que en el 2016 o en el 2017 el FBI utilizó una vulnerabilidad vía JavaScript para de anonimizar a usuarios de Tor. Así que igual puede ser una buena sugerencia cambiarnos a I2P. Mientras tanto, The Snake quiere atraer a los usuarios con promesas de un sistema aún no probado, al que llama AlphaGuard, que está diseñado para permitir que los usuarios retiren sus fondos incluso si las autoridades vuelven a incautar los servidores que ejecutan la infraestructura de Alphabet. Como lo describe The Snake, AlphaGuard alquilará y configurará automáticamente nuevos servidores si ve que Alphabet se está desconectada. Incluso afirma que AlphaGuard automáticamente hackeará, así lo dice, otros sitios web y plantará datos en sus servidores para dar a los usuarios
códigos de retiro de su dinero que pueden usar para guardar la criptomoneda que han almacenado en Alphabay en caso de un retiro. Es un sistema para garantizar que los usuarios puedan retirar fondos, resolver disputas y en general no perder nada de dinero si se producen redadas. Así comenta de Snake. Y comenta incluso que esto se puede utilizar en todos los servidores al mismo tiempo y es imparable. Si esa característica de AlphaGuard no suena lo suficientemente ambiciosa, The Snake dice que también se encuentra en las primeras etapas de un plan a largo plazo para implementar un sistema de mercado completamente descentralizado. Esencialmente un BitTorrent, digamos, de los mercados de la web oscura. En ese plan súper ambicioso, los programadores de código abierto y los operadores de servidores que ejecutan independientemente cientos o miles de servidores recibirían una parte de las ganancias por los mercados de alojamiento que formarían una vasta red de la web oscura sin un solo punto de fallo. Alphabay, dice The Snake, sería una de las marcas alojadas en esa red, pero cualquier proveedor o mercado podría optar por configurar la suya propia, con funciones de cifrado que mantendrían cada mercado o tienda bajo el control de ese administrador, incluso cuando su código es duplicado en distintos servidores. Vamos, sería como una red paralela a la red Tor. Así que tendríamos la red Internet, la red Tor, la red I2P y luego esta red descentralizada que se quiere inventarse de Snake, que la ha llamado AlphaGuard. Yo alguna de esas había visto, rollo Mesh Network, que hemos hablado tantas veces, incluso en conferencias. Y también vi una charla que era muy interesante sobre, bueno, el tema de que, aunque Internet lo vemos como libre, acceso libre a la información y todo esto, sigue estando, por un lado, censurado, especialmente en ciertos países, y además está controlado, está centralizado, desde el punto de vista de los DNS, aquello que hablamos ya alguna vez, esa ceremonia de firmas de 7 personas que tienen las llaves criptográficas para hacerlo, en general pues los cables que están controlados por empresas privadas, el ICANN, que es el que hace lo de los dominios y todo esto. Y sí que había visto esto de un mesh, un poco como funciona cuando hablaste tú en su día, Alexis, lo del AirTag, ¿no? Que utiliza los iPhones de la gente para crear una red y poder comunicarse entre ellos. Pues me pareció muy interesante como una medida para crear un nuevo Internet. Sí, es como capa sobre la cebolla nunca se acaba. Pero sí, supongo que habría un poco más de overhead y de latencia pero bueno, sí, con tal de que sea seguro, uno debe tener paciencia. La paciencia y la seguridad creo que van unidas. Así que, de todas formas, dicen que todo esto que comenta de Snake, tanto AlphaGuard como el proyecto de descentralización, sigue siendo una charla, digamos, en gran medida no probada, según un analista de una empresa llamada Flashpoint, que es una empresa que monitorea de cerca los mercados de la web oscura. El plan de descentralización, por ejemplo, requeriría la aceptación colectiva de un gran número de desarrolladores y operadores de red, para lo que probablemente se consideraría un proyecto esencialmente ilegal. Flashpoint señala que The Snake no ha publicado tampoco ningún código fuente ni para ese sistema descentralizado ni para AlphaGuard. Y se pregunta por qué volvería a lanzar Alphabay 4 años después de su eliminación sin ningún progreso real hacia su sueño de descentralización. Realmente no ha demostrado nada más que lanzar un mercado, dice Flashpoint, y desconfío de The Snake y creo que en las comunidades hay una desconfianza generalizada. Así que todavía la gente no confía mucho en este nuevo Alphabay. Y de hecho, bueno, así un poco lo demuestran los números, y es que pocos de los originales compradores y proveedores de la dark web han vuelto a Alphabay desde el retorno del sitio. O vamos, Alphabay no es que tenga una gran clientela por el momento. Unas semanas después del lanzamiento, que fue, si no recuerdo mal, en agosto de este año, solo hay unos 500 usuarios listados en comparación con más de 350.000
casi 400.000 en el pico de Alphabet en 2017 antes de que fuera desmantelado. Estos números bajos probablemente se derivan de la insistencia de DSnake en aceptar solo pagos con Monero, de los usuarios escépticos de la web oscura que esperan ver si el nuevo Alphabet es legítimo y de un aluvión de ataques distribuidos de denegación de servicio que han dejado el sitio fuera de línea desde su lanzamiento, de hecho. Pero DSnake argumenta que los mercados de la web oscura generalmente obtienen una afluencia de nuevos usuarios solo cuando otro mercado popular cierra o es destruido por la aplicación de la ley. Tampoco ha sucedido esto desde que Alphabet regresó, así que supongo que por eso todavía no tiene muchos usuarios. Quiero comentar brevemente un poquito que DSnake hablaba sobre su Operational Security y decía que sus prácticas de seguridad, tanto las que está aplicando dentro de Alphabet como a nivel personal, van mucho más allá de las de su predecesor, Alexander Caces, quien utilizó el identificador en línea Alpha 02. Caces fue atrapado en parte a través del análisis de la cadena de bloques de Bitcoin que confirmó su papel como jefe de Alphabet, un truco que sería mucho más difícil, si no imposible, con Monero. DSnake argumenta que nuevas salvaguardas como estas harán que Alphabet sea mucho más difícil de eliminar de la web oscura esta vez. Dice literalmente, le había dado a Caces muchos santos griales de anonimato, muchos consejos que quería decir, pero eligió usar solo ciertos de ellos, ya que algunas técnicas le parecían muy exageradas. Pues ahí lo que le pasó es que lo capturaron por, digamos, pensar que muchas medidas de seguridad eran muy exageradas o que tenía poca paciencia. DSnake atribuye su libertad permanente a un régimen de seguridad operacional que roza el extremo y la paranoia. Dice que los ordenadores de su trabajo ejecutan un sistema operativo amnésico, como la distribución Tails de Linux, de la que ya hemos hablado anteriormente en el podcast, centrada en la seguridad, diseñada para no almacenar datos. Menuda frase de eslogan más buena, lo de sistema operativo amnésico, me flipa. Es buena, ¿eh? Sí. La verdad es que me pareció interesante. Y bueno, lo de amnesia viene porque cada vez que se reinicia el sistema, los datos ya no están. Solo se mantienen los datos durante la sesión del sistema operativo actual. Y bueno, afirma también de hecho no almacenar ningún dato incriminatorio en discos duros o unidades USB en absoluto, cifrados o no. Y se negó a explicar de hecho cómo logra este truco de magia, digámoslo de alguna forma. DSnake también afirma haber preparado un dispositivo de interruptor de apagado basado en un USB diseñado para borrar la memoria de sus computadoras y apagarlas en segundos si alguna vez dejan de estar bajo su control. Para evitar el riesgo de que le quiten su PC mientras está conectado a Alphabet, DSnake dice que también lo apaga por completo cada vez que se aleja de él, incluso para ir al baño. El mayor problema en este sentido son las necesidades humanas, comenta DSnake. Yo diría que es el mayor inconveniente, así dice, y dice que haces sacrificios en la vida, aunque una vez que te acostumbras se convierte en parte de tu naturaleza, se hace costumbre. Después de todo, las fuerzas del orden confiscaron los ordenadores portátiles de Alexander Caces y de hecho de Ross Ulbricht mientras estaban abiertas, en ejecución y con sesión iniciada en cuentas de administrador en los sitios web oscuros que supervisaban. DSnake, por el contrario, hace la afirmación muy audaz de que su PC de trabajo no podría implicarlo incluso si lo incautaran. Comentar brevemente que Ross Ulbricht está cumpliendo cadena perpetua por administrar el mercado de drogas original de la web oscura conocido como Silk Road, y de hecho Amazon Prime Now ha lanzado recientemente una película llamada Silk Road que se basa en la historia de Ross Ulbricht, y también está el documental original de 2015 que se llama Deep Web, que es sobre su vida. Volviendo a las protecciones paranoicas de DSnake, él comenta que está ubicado en un país sin extradición, fuera del alcance de las fuerzas del orden de Estados Unidos, algo que es incluso más efectivo que protecciones técnicas y digitales. DSnake menciona haber vivido en la antigua URSS y previamente escribió mensajes en ruso a los usuarios en los foros originales de Alphabet. Y de ahí que se dibujen, digamos, que se concluyan ciertas conexiones con Rusia. Y es que hace tiempo que se rumorea que Alphabet tiene algún tipo de conexión con Rusia o los rusos. Sus reglas siempre han prohibido la venta de datos robados a víctimas en países de la ex
URSS, una prohibición común entre los piratas informáticos rusos destinada a protegerlos del escrutinio policial ruso. Y cuando Alexander Caces escribió bajo el apodo de Alpha02 en el sitio de Alphabay, a veces firmaba con una frase en ruso que se traducía como «mantente a salvo». Independientemente, The Snake afirma que ha viajado a varios continentes en los últimos 4 años y no ha tenido ningún problema, lo que lleva a creer que sus años de libertad han sido el resultado no solo de su ubicación, sino de haber superado técnicamente la ley. Un tema interesante es cómo The Snake se hizo administrador de Alphabay. The Snake apareció por primera vez en los foros originales de Alphabay en otoño de 2014, presentándose como un proveedor de fraudes con tarjetas de crédito, también conocido como Carder, que ofrecía tarjetas de crédito, obviamente, herramientas y guías, y que buscaba un nuevo hogar después de que los administradores del foro Evolution se escaparan con el dinero de sus usuarios, incluido él, en una técnica llamada estafa de salida, digamos. En la que los usuarios siguen pagando y no se les envía nada y al final cuando tienen suficiente dinero recibido pues cierran el sitio. Dice The Snake que rápidamente se hizo amigo de Alpha02, el administrador original, Alexander Caces, mediante un método poco ortodoxo. Afirma de hecho que explotó una vulnerabilidad y pudo conseguir una shell remota en Alphabay. De hecho, pirateó el sitio web y se afianzó, digamos, para ejecutar sus propios comandos en el servidor. En lugar de explotar esta brecha, exponer a todos los usuarios y, no sé, igual compartirlo con las agencias del orden, ayudó al administrador a solucionarlo y pronto se convirtió en administrador número 2 y el líder de seguridad del sitio. Él decía que se ocupó de la seguridad y ciertos temas administrativos, y el Alpha02, Alexander Caces, se encargó del resto. Y cerrar un poco con las dudas que mencionaba también Martín al principio. Los operadores, los empleados de Flashpoint mencionan un hilo en el foro XSS que va sobre delitos cibernéticos, sobre cibercriminales, en gran parte en ruso, donde muchos comentaristas expresan su escepticismo sobre el regreso de The Snake, algunos insinuando que está siendo controlado por la policía. Comentan algo interesante como ¿cuántos camaradas honestos tendrá que entregar The Snake a la policía ahora para salir de la celda de castigo? The Snake responde que si la policía lo hubiera atrapado y hubiera lanzado el nuevo Alphabay como una honeypot, simplemente habrían reutilizado el código original de Alphabay. En cambio, dice que lo ha reescrito desde cero y señala que la restricción de solo Monero para el sitio lo haría mucho menos efectivo para atrapar a compradores desprevenidos de la web oscura que un sitio que simplemente aceptara Bitcoin. Y dice literalmente: con todo eso dicho, usted decide por sí mismo si se sube a la ola con nosotros hasta la cima y más allá. Así escribió The Snake en un mensaje a los usuarios en el foro del mercado de la web oscura que se llama Dread, que es como el Reddit de la dark web. También decía: entiendo si decide no hacerlo, pero con el tiempo se le demostrará que somos el Alphabay original y que nunca nos hemos comprometido de ninguna manera. Vamos a ver qué sucede en el futuro con este nuevo Alphabay y ya vemos que esta web, Alphabay, no fue ni va a ser el último mercado online ilegal en el dark web. Qué interesante. Me gustan mucho las lecciones de seguridad de operaciones, el OPSEC, ¿no? Y desde luego una persona como esta más le vale tenerlos. Yo sigo con dudas de que esto no sea un honeypot, ¿no? ¿Cómo traduciríamos honeypot a español? Una caja de miel, un tarro de miel, que en el sentido de que es un término en ciberseguridad para poner anzuelos por ahí cuando tenemos a ciberdelincuentes intentando comprometer nuestros sistemas para que se entretengan en un entorno que tenemos controlado. Pues yo creo que esto puede ser un honeypot. No sé, ¿tú qué opinas, Alexis? Sí, que al fin y al cabo somos todos abejas y nos va la miel, ¿no? Usemos ¡Despertad! Nuestro aguijón. Pues bueno, nos vamos a la siguiente noticia. Vamos a hablar de un contrato de la Policía Estatal de Michigan, de Estados Unidos, que fue filtrado a la prensa, surprise, surprise. Concretamente, el diario The Intercept, y lo usaron para escribir un artículo muy interesante sobre una empresa de vigilancia
que opera en las sombras. ¿Y a qué me refiero con vigilancia? Pues al rastreo e ingesta de información contenida en sitios como redes sociales, aplicaciones de citas, la dark web y bueno, otras fuentes donde se comparte información personal públicamente. Esto es interesante. Esto lo hacen de tal manera y a tal escala que permite encontrar información de prácticamente cualquier persona que haya expuesto su información en estas fuentes. Según la empresa, recolectan información de hasta 120 sitios diferentes con un archivo de información que data hasta 10 años atrás. A este servicio lo llamaron SocialNet. Y hablamos de servicios como AOL Livestream, Amazon, Ameba, AOL, Baby Center, BitChute, Black Planet, Blogger, Busted Mugshots, Buzznet. Bueno, voy a decir algunos que vea por aquí que seguro conocéis. Crunchbase, Dailymotion, que es un diario, eBay, Flickr, Foursquare, GitHub, Google+, Gravatar, Huffington Post. Esta es interesante porque es un diario y seguramente lo que están recolectando son los comentarios públicos que alguien puede poner. ImageShack, Instructables. Esta me pareció también muy interesante porque Instructables es una web donde bueno, la gente pone cómo crear cosas, ¿no? Es un plan, pues un manual para todo tipo de cosas. Entonces, a lo mejor de aquí, pues un poco infieren la especialidad de una persona que les interesa. LinkedIn, por supuesto. ¿Qué más veo por aquí? MySpace. OkCupid, que es una web de citas. Por tanto, van a recolectar información que tú publicitas ahí. Pandora, que es de música. Pastebin, por supuesto. PayPal. PGP. Pornhub, o sea que si tienes un usuario tú y haces algún comentario en algún tipo de vídeo de estos, pues porque, no sé, te resulta interesante lo que es la temática del vídeo o el cliffhanger o lo que sea, pues claro, ahí eso lo vas a hacer con tu nombre de usuario, que entonces esto pues lo pueden recolectar. Skype, SoundCloud para, supongo, los gustos de música, si dejas algún comentario, Spotify también, Steam para temas de videojuegos, Telegram, que me imagino pues que recopilan pues los nombres de usuario y a veces la gente tiene el teléfono públicamente expuesto, que por cierto, si usáis Telegram podéis hacer para que nadie lo vea y solo se vea vuestro nombre de usuario. TripAdvisor, esta es muy interesante, pues porque puede recolectar información sobre sitios donde has estado viajando durante los últimos 10 años, hoteles donde te has quedado, el tipo de comida que te gusta. ¿Qué más veo por aquí? Vimeo, Vine, que estos son de vídeos. Yelp, que es una web de un poco como TripAdvisor, de hacer reviews, reseñas de restaurantes y conciertos y cosas de estas. YouTube, Zillow, que es de casas, de venta de casas. Por tanto, vemos aquí que este Shadow Dragon está recolectando información pública, insisto, que nosotros realmente ponemos ahí nosotros mismos, pero que cuando la recolectas de tantas fuentes y durante tanto tiempo, pues, y luego eres capaz de enlazar toda esa información, pues puede dar datos muy interesantes. Y como decía, flipar, o sea, es que lleva 10 años de archivos históricos sobre esto. Pensad que, aunque ahora, gracias a Tierra de Hackers, vayáis a borrar todo, mucho quedará archivado para siempre. Quiero decir, si ahora, por ejemplo, os dais cuenta, porque escucháis esta noticia, que, pues, por ejemplo, habéis puesto una review en TripAdvisor en una tienda que, yo qué sé, que es un poco comprometedora, no se me ocurre nada ahora, pero yo qué sé, pues eso es público y ahora lo queréis borrar, pues ya es demasiado tarde, porque esta empresa ya tiene el archivo, insisto, desde 2012. Aún así, por supuesto, si tenéis información por ahí que no queréis que sea pública, y Twitter es una de esas donde a veces pues ponemos contenido que luego a lo mejor nos arrepentimos, pues porque, yo qué sé, puede ser algo de un tema político, de otra cosa que nos pone de mala leche y enseguida nos ponemos a publicar, pues claro, aún así, pues ir a borrarlo, que nunca está de más. Su moto comercial es que son capaces de reducir el trabajo de crear un perfil de una persona durante una investigación de meses a años. De hecho, esto era lo que decía
un agente del FBI. Decía, yo cuando tengo que investigar a alguien, normalmente me llevaba meses y gracias a esta herramienta me lleva... perdón, que dije de meses a años, de meses a minutos, pues ahora le lleva 15 minutos. Se fue un poco la olla ahí. ¿Y esto qué quiere decir? Pues pensar agente del FBI en los años 90. Hay un sujeto que es sospechoso y tiene un nombre. Ponte tú a averiguar ahora dónde vive, sus patrones, lo que le gusta, sus relaciones, con quién se mueve, quién es su novia, sus amigos, dónde trabaja. Todo esto era trabajo de calle. Esto era tener que comunicarte con la gente. Esto era vigilancia 24 horas. Ahora tú te vas a redes sociales, a webs, a Google y muchísima de esa información la estamos nosotros con gusto publicando. Y ahora tenemos una herramienta que además eso lo hace de manera masiva en muchísimas más fuentes y haciendo un archivo sobre cada individuo que va encontrando. Pues por supuesto que esto para las agencias de inteligencia y las fuerzas y cuerpos del Estado pues es muy valioso. Pero es que además esta empresa no solo es un archivo de información personal de la gente, sino también un servicio de, atención, monitoreo. Puedes empezar a monitorizar a un individuo para obtener información nueva de todas estas fuentes en tiempo real. A este servicio le llaman OI Monitor. Por ejemplo, si hay alguien que es un sospechoso, pues lo ponen a monitorizar. En cuanto suba una foto, haga un comentario en Twitter, pues pum, ya le alerta. En cuanto vaya a un restaurante y lo ponga en TripAdvisor, pues también. Es el monitorizar en base a estas fuentes para seguir recolectando información y tener un poco pues la lupa sobre esa persona. Por tanto, lo dicho, publicas una foto en un restaurante que estás comiendo, inmediatamente lo alerta. Cambias tu foto de perfil en Tinder, también, etcétera. Tanto es así que la empresa dice que este servicio de monitoreo sirve para, atención, predecir la violencia y el caos. Repito, porque el lenguaje utilizado es importante, predecir. ¿Os acordáis de Minority Report, donde detenían a los sospechosos antes de cometer el delito? Está Alexis aquí haciendo los aspavientos clásicos y míticos de esa película, porque era muy futurista, y es verdad. Pues lo cierto es que estamos yendo a un poco, y en algún episodio lo hemos tratado, de un futuro en el que prácticamente vamos a detener a la gente antes de que cometa el delito, que claro, insisto, dando las dos caras de la moneda, si podemos evitar otro 11 de septiembre, ¿no? Porque hemos predecido que eso iba a suceder y podemos detener a esa persona en base a lo que hemos predecido, pues oye, bien, ¿no? Pero por otro lado, como siempre, abre ahí una posibilidad que asusta, porque ahora ya estamos en un momento en que los algoritmos son los que deciden cuándo detenemos a una persona o cuándo no. Pero es que además en uno de los vídeos promocionales mencionaron como ejemplo el hacer background checks a empleados, es decir, aquí, por lo menos en Silicon Valley, tú cuando vas a una de las empresas grandes, pues normalmente pues verifican que no tengas un historial criminal, hablan con tus empresas anteriores y revisan un poco pues que seas una persona decente, ¿no? Pero claro, cuando un periodista le preguntó a la empresa Shadow Dragon sobre el peligro de la posibilidad de tener monitorizados a empleados, pues ahí no contestaron. Y de esto también hemos hablado en el pasado. Ahora ya no es solo, oye, pues le pago a una empresa para que te mire y tal, sino mientras eres un empleado te voy a estar monitorizando todo lo que publicas online. Está claro que este tipo de herramientas usadas para combatir el crimen tienen sus ventajas y es bueno que existen si hacen la tarea más fácil de encontrar y detener a delincuentes. El problema está en saber que se usa única y exclusivamente para eso. La mera existencia de estas herramientas a mí personalmente me preocupa porque volvemos a lo de siempre. ¿Cómo garantizamos que solo se usa para lo que se debería usar y que repercute en el bien común? Si aceptamos su existencia, ¿cómo prevenimos que sea abusado por gobiernos o instituciones privadas para ir a por disidentes, políticos, opositores, periodistas? Esto que ya habéis escuchado 1000 veces en Tierra de Hackers. Esto exactamente ya lo hemos visto muchas veces, como os explicamos en episodios anteriores con NSO Group y su herramienta Pegasus.
Este es otro caso en el que a golpe de clic te pueden estar monitorizando a escala con todo lo que haces y publicas online. Cabe argumentar que en realidad y en principio es información que tú expones públicamente y libremente. Es tu decisión lo que publicas y lo que se recolecta. Por tanto, si tú vas por la calle gritando tu número de teléfono y diciendo quién es tu mujer, pues claro, si hay alguien que te está escuchando, pues hasta qué punto puede ser eso ilegal o cuestionable o moralmente deplorable. Claro, es que somos nosotros los que estamos poniendo esa información. Por lo que lo importante aquí es hacer entender a la gente los peligros y consecuencias de compartir toda tu vida online. Cuando expresas tu opinión política en Twitter agresivamente, cuando te etiquetan en fotos donde sales borracho, cuando respondes a esas encuestas que de manera encubierta te sacan las preguntas de seguridad. ¿Cuál fue tu primer colegio al que fuiste? ¿Cuál es tu color favorito? Cuando dejas reviews en Amazon y tienes una lista pública de lo que compras, cuando te haces un perfil en apps de citas, etcétera. Todo eso es público y hay empresas que lo están recolectando y hay clientes de esas empresas que están pagando muchísimo dinero por esa información. Así que, como dice aquel, todo lo que digas podrá ser utilizado en tu contra, o mejor dicho todavía, todo lo que publiques será utilizado en tu contra. Pues has nombrado tantas redes que no sé si me salvo, pero seguro que los oyentes están igual. ¿Cómo? ¿Esta? ¿La otra? Pues sí, la verdad es que es interesante todo lo que recaban y como dices, totalmente público esto y totalmente gratuito. O sea, de nuevo, nuestra información, en este caso, aparte de ser muy valiosa, es muy comprometedora. Es que menudo modelo de negocio. Esta empresa simplemente ha escrito sus algoritmos de scraping y está recolectando información sin pagarla, muchas veces probablemente incumpliendo los términos de servicio, pero bueno, eso les da igual. Justo lo iba a decir eso, digo, porque el web scraping, al principio, en los 2000, sí, la gente no, las webs no tenían en cuenta esto, pero últimamente todas las redes sociales cuando de scraping te banean rápido. E incluso si eres grande, supongo, te denuncian, pero bueno, igual, no sé. Igual se crean muchos usuarios a la vez, ¿sabes? Porque eso, te creas diferentes usuarios, usas diferentes IPs, vas rotando las IPs y los usuarios y venga, me saco toda la base de datos. En nuestro caso de Alexis y mío, pues evidentemente utilizamos redes sociales porque tampoco queremos que estamos pidiendo a la gente que se vaya a vivir a una cueva, ¿no? Vivimos en el siglo XXI, es 2021. Es una manera más de comunicarse y tiene sus partes positivas. Si nosotros lo utilizamos, por ejemplo, para dar visibilidad al podcast, estamos en todas las redes sociales y bueno, y personalmente pues yo tengo una cuenta de Twitter y Alexis también, ¿no? Pero yo creo que nos limitamos, y esta es la clave, nos limitamos, hemos hecho una lista de las cosas que aceptamos que sean públicas, pues como una imagen nuestra, que es la foto de perfil, nuestro nombre y primer apellido, y a lo mejor pues que nos gusta la ciberseguridad. Pero probablemente ni Alexis ni yo vamos a estar publicando pues fotos de nuestra casa o nuestros teléfonos o cosas así. Es una cuestión de pensar, hacer un ejercicio de pensamiento de qué es lo que yo considero que es público de mí, ¿no? Mi imagen y mi nombre a lo mejor. Y con eso ser simplemente consecuente y ser consciente de que muchas veces pues no nos damos cuenta de que algo se puede estar almacenando, como por ejemplo, pues eso, una app de citas y las cosas que te gustan. Pues eso está disponible a cualquiera que se escriba un bot y está recolectando esa información. Sí, justo todo eso que no quieras que los demás sepan, no porque es ilegal o porque es algo malo, sino porque cada uno tiene sus temas que no le apetece compartir, como no sé, como cuando quieres ir a ver un partido del equipo con el que no vas nunca y para que la gente no sepa que luego te echan de tu equipo. Pero bueno. Eso. Y pues nada, seguimos con la siguiente noticia que va sobre secuestro, asesinato y tiroteo en Londres, dentro de los planes secretos de guerra de la CIA contra Wikileaks. Y es que en 2017
Cuando Julian Assange comenzó su 5º año recluido en la Embajada de Ecuador en Londres, la CIA conspiró para secuestrar al fundador de Wikileaks, lo que provocó un acalorado debate entre los funcionarios de la administración de Trump sobre la legalidad y practicidad de tal operación. Algunos altos funcionarios dentro de la CIA y la administración Trump incluso hablaron sobre matar a Assange, llegando incluso a solicitar bocetos u opciones sobre cómo asesinarlo. Sí, lo que estáis escuchando. Las discusiones sobre el secuestro o asesinato de Assange ocurrieron en los niveles más altos de la administración de Trump, dijo un exfuncionario de alto nivel de contrainteligencia. No parecía haber límites, mencionaba textualmente. Las conversaciones fueron parte de una campaña de la CIA sin precedentes dirigida contra Wikileaks y su fundador, Julian Assange. Los múltiples planes de la agencia también incluían un extenso espionaje a los asociados de Wikileaks, sembrar la discordia entre los miembros del grupo y robar sus dispositivos electrónicos. Si bien Assange había estado en el radar de las agencias de inteligencia de Estados Unidos durante años, estos planes para una guerra total contra él fueron provocados por la publicación en curso de Wikileaks de herramientas de piratería de la CIA extraordinariamente sensibles, conocidas colectivamente como el Vault 7, que la agencia finalmente concluyó representaba la mayor pérdida de datos en la historia de la CIA. El director de la CIA recién instalado por el presidente Trump, Mike Pompeo, buscaba venganza contra Wikileaks y Assange, quienes habían buscado refugio en la embajada ecuatoriana en Londres desde 2012 para evitar la extradición a Suecia por acusaciones de violación sobre Assange que él negó. Pompeo y otros líderes de las principales agencias estaban completamente separados de la realidad porque estaban muy avergonzados por el leak, por la filtración de Vault 7, dijo un exfuncionario de Seguridad Nacional de Trump. Estaban viendo sangre. En unos meses, los espías estadounidenses estaban monitoreando las comunicaciones y los movimientos de numerosos miembros del personal de Wikileaks, incluida la vigilancia auditiva y visual del propio Assange, según exfuncionarios. Esta investigación, basada en conversaciones con más de 30 exfuncionarios estadounidenses de la CIA, 8 de los cuales describieron detalles de las propuestas de la CIA para secuestrar a Assange, revela por primera vez uno de los debates de inteligencia más polémicos de la presidencia de Trump y expone nuevos detalles sobre la guerra del gobierno de Estados Unidos contra Wikileaks. Fue una campaña encabezada por Mike Pompeo que dobló importantes restricciones legales. Potencialmente puso en peligro el trabajo del Departamento de Justicia para enjuiciar a Assange y se arriesgó a un episodio dañino en el Reino Unido, el aliado más cercano de Estados Unidos. Como ciudadano estadounidense, me parece absolutamente indignante que nuestro gobierno esté contemplando la posibilidad de secuestrar o asesinar a alguien sin ningún proceso judicial simplemente porque ha publicado información veraz. Así dijo Barry Pollack, el abogado estadounidense de Assange. Assange se encuentra ahora en una prisión de Londres desde abril de 2019 mientras los tribunales deciden sobre una solicitud de Estados Unidos para extraditar al fundador de Wikileaks por los cargos de intentar ayudar a la ex analista del ejército de los Estados Unidos, Chelsea Manning, a irrumpir en una red informática clasificada y conspirar para obtener y publicar documentos clasificados en violación de la ley de espionaje. A algunos funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional les preocupaba que las propuestas de la CIA para secuestrar a Assange no solo fueran ilegales, sino que también pudieran poner en peligro el enjuiciamiento del fundador de Wikileaks. Preocupado porque los planes de la CIA descarrilaran un posible caso penal, el Departamento de Justicia aceleró la redacción de los cargos contra Assange para asegurarse de que estuvieran vigentes si lo llevaban a Estados Unidos. A fines de 2017, en medio del debate sobre el secuestro y otras medidas extremas, los planes de la agencia se volcaron cuando los funcionarios estadounidenses recogieron lo que consideraron informes alarmantes de que los agentes de inteligencia rusos se estaban preparando para sacar a Assange del Reino Unido y llevárselo lejos a Moscú. Entonces, los informes de inteligencia sobre una posible fuga se consideraron creíbles en los niveles más altos del gobierno de Estados Unidos. En ese momento, los funcionarios ecuatorianos habían iniciado esfuerzos para otorgarle a Assange el estatus diplomático como parte de un plan para darle cobertura para dejar la embajada,
de Ecuador en Londres y volar a Moscú para servir en la misión rusa del país. En respuesta a esto, la CIA y la Casa Blanca comenzaron a prepararse para una serie de escenarios para frustrar los planes de salida de Assange a Rusia, según 3 exfuncionarios. Estos planes incluían posibles tiroteos con agentes del Kremlin en las calles de Londres, estrellar un automóvil contra un vehículo diplomático ruso que transportaba a Assange y luego arrestarlo, y disparar los neumáticos de un avión ruso que transportaba a Assange antes de que pudiera despegar hacia Moscú. Pero qué locura es esta. De hecho, estaba esperando que dijeses aquello de la metralleta esta automática, ¿te acuerdas? A distancia, de la que habíamos hablado hace muchos episodios. Madre mía. Sí, no, esto es como totalmente ideas de película de Hollywood. Los funcionarios estadounidenses pidieron a sus homólogos británicos que dispararan si era necesario disparar, y los británicos aparentemente estuvieron de acuerdo, según un exalto funcionario de la administración. Teníamos todo tipo de razones para creer que estaba contemplando la posibilidad de salir de allí, dijo un ex alto funcionario de la administración estadounidense, y agregó que un informe decía que Assange podría intentar escapar de la embajada escondido en un carrito de lavandería. Iba a ser como una película sobre la fuga de la prisión. La intriga sobre una posible fuga de Assange desencadenó una lucha salvaje entre los servicios de espionaje rivales en Londres. Agencias estadounidenses, británicas y rusas, entre otras, colocaron operativos encubiertos alrededor de la embajada de Ecuador. Vamos, todo el mundo, todos ellos, todos los espías estaban intentando saber qué iba a hacer el otro, espiar al otro, intentar estar un paso adelante, ¿no? Pues en el caso de los rusos fue para facilitar una fuga. Para los Estados Unidos y los servicios aliados fue para bloquear tal escape. Fue más que cómico, decía uno de los ex altos funcionarios. Llegó al punto en que todos los seres humanos en un radio de 3 edificios trabajaban para uno de los servicios de inteligencia, ya fueran barrenderos, agentes de policía o guardias de seguridad. O sea, no era nada de lo que veías, nada era real. ¿Era un barrendero? No, era un agente espía. Era el show de Truman, eso, básicamente, ¿no? Justo. Una falacia formal ahí en plena luz del día. Los funcionarios de la Casa Blanca informaron a Trump y le advirtieron que el asunto podría provocar un incidente internacional o algo peor. Le dijimos que esto se va a poner feo, dijo el exfuncionario. Sabá ve un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Se va a liar. Un poquito haciendo retroceso, y en la época anterior a Trump, la administración de Obama, temerosa de las consecuencias para la libertad de prensa y castigada por el retroceso de sus propias búsquedas agresivas de filtraciones, restringió las investigaciones sobre Assange y Wikileaks. Según decían, literalmente estuvimos estancados durante años. Hubo una reticencia en la administración de Obama a un alto nivel para permitir que las agencias se involucren en cierto tipo de recopilación de inteligencia contra Wikileaks, incluidas las señales y las operaciones cibernéticas. Aunque todo esto comenzó a cambiar en 2013, cuando Edward Snowden, un contratista de la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA, huyó a Hong Kong con un enorme tesoro de materiales clasificados, algunos de los cuales revelaron que el gobierno de Estados Unidos estaba espiando ilegalmente a los estadounidenses. Tachan, tachan, novedad. No, pero se veía venir, y es relacionado con lo que ha comentado un poquito Martín anteriormente. Wikileaks ayudó a organizar la fuga de Snowden a Rusia desde Hong Kong. Pompeo, aparentemente temeroso de la ira del presidente, Trump, inicialmente se mostró reacio a informar al presidente sobre el Vault 7, según un exfuncionario de alto rango de la administración Trump. Decía así literalmente: no le digas, no necesitas saberlo, dijo Pompeo antes de que le avisaran de la información era demasiado crítica y que había que informar al presidente Trump. La NSA creía que, aunque la filtración reveló solo operaciones de piratería informática de la CIA, también podría dar a países como Rusia o China pistas sobre los objetivos y métodos de la NSA. La pregunta inmediata que enfrentaban Pompeo y la CIA era cómo devolver el golpe a Wikileaks y Assange. Los funcionarios de la agencia encontraron la respuesta en un juego de manos legal, aparentemente. Por lo general, para que la inteligencia estadounidense interfiera en secreto
con las actividades de cualquier actor extranjero, el presidente debe firmar un documento llamado hallazgo que autoriza tal acción encubierta, que también debe ser informada a los comités de inteligencia de la Cámara y el Senado. En casos muy delicados, la notificación se limita a la llamada banda de los 8 del Congreso, los 4 líderes de la Cámara y el Senado, además del presidente y miembro de alto rango de los dos comités. Pero hay una excepción importante. Muchas de las mismas acciones, si se toman contra otro servicio de espionaje, se consideran actividades de contrainteligencia ofensiva, legales, que la CIA puede realizar sin obtener un dictamen presidencial o tener que informar al Congreso, según varios exfuncionarios de inteligencia. Esto es interesante. Los abogados de la comunidad de inteligencia decidieron que Wikileaks estaba operando como un agente espía ruso. Y, por ende, Pompeo declaró a Wikileaks como un servicio de inteligencia hostil no estatal. Así que, de esa forma, se saltaban un poco la notificación a los presidentes y tener que obtener el permiso del presidente. La designación de Wikileaks por parte de la CIA como un servicio de inteligencia hostil no estatal permitió duplicar los esfuerzos a nivel mundial y nacional de recolección contra el grupo. Esos esfuerzos incluyeron el seguimiento de los movimientos y las comunicaciones de Assange y otras figuras importantes de Wikileaks, al hacer más tareas en el lado tecnológico, reclutando más en el lado humano. Desplegando más sniffers, digamos, y utilizando más personas para realizar el seguimiento de todas estas personas de Wikileaks. ¿Qué ideas tenía la CIA contra Wikileaks? Pues bien, Pompeo y otros en la agencia propusieron secuestrar a Assange de la embajada y traerlo de regreso a Estados Unidos a través de un tercer país, un proceso conocido como entrega. La idea era irrumpir en la embajada, sacar a Assange y llevarlo a donde queramos, dijo un exfuncionario de inteligencia. Una versión menos extrema de la propuesta involucró a agentes estadounidenses que arrebataron a Assange de la embajada y lo entregaron a las autoridades británicas. Tales acciones seguramente crearían una tormenta diplomática y política, ya que habrían involucrado violar la santidad de la embajada de Ecuador antes de secuestrar al ciudadano de un socio crítico de Estados Unidos, Australia, en la capital del Reino Unido, el aliado más cercano de Estados Unidos. Vamos, un follón de actores que, no se podía desenredar. Intentar apoderarse de Assange de una embajada en la capital británica les pareció a algunos ridículo, dijeron los exfuncionarios de inteligencia. Esto no es Pakistán o Egipto, estamos hablando de Londres, así mencionaban. Algunas discusiones incluso fueron más allá del secuestro. Los funcionarios estadounidenses, como mencioné al principio de la noticia, desgraciadamente también habían considerado matar a Assange, según 3 exfuncionarios. Uno de esos funcionarios dijo que fue informado sobre una reunión de primavera de 2017 en la que el presidente preguntó si la CIA podría asesinar a Assange y brindarle opciones sobre cómo hacerlo, el presidente de la CIA. Hubo discusiones sobre si matar a Assange era posible y si era legal. No se pudo confirmar si estas propuestas llegaron a la Casa Blanca. Algunos funcionarios con conocimiento de las propuestas de entrega dijeron que no habían escuchado discusiones sobre el asesinato de Assange. En declaraciones, Trump negó que alguna vez hubiera considerado que Assange fuera asesinado. Dijo literalmente: es totalmente falso, nunca sucedió. Trump pareció expresar en ese momento cierta simpatía por la difícil situación de Assange y dijo: de hecho, creo que lo han tratado muy mal. Un comentario interesante por parte del presidente contra Julian Assange. En testimonio reportado por primera vez en The Guardian, otra idea también tomó forma. Incluso se discutió la posibilidad de envenenar al señor Assange. Al final, las discusiones sobre el asesinato no llegaron a ninguna parte, dijeron los exfuncionarios. La idea de matar a Assange no tuvo mucha tracción. Esto es una locura que nos hace perder el tiempo, así dijeron. La odisea legal de Assange parece haber comenzado. En enero de este año, un juez británico declaró que Assange no podía ser extraditado a Estados Unidos, ya que descubrió que correría riesgo de suicidio en una prisión estadounidense. Aunque los partidarios de Assange esperaban que la administración de Biden abandonara el caso, Estados Unidos, sin inmutarse, apeló la decisión. En julio, un tribunal del Reino Unido permitió formalmente que procediera la apelación de Estados Unidos. Para un exfuncionario de Seguridad Nacional de Trump,
Las lecciones de la campaña de la CIA contra Wikileaks son claras. Literalmente decían así: hubo un nivel inadecuado de atención a Assange dada la vergüenza, no la amenaza que planteó en contexto. Y añadía: nunca deberíamos actuar por un deseo de venganza. Aquí se desvelan de primera mano, declaraciones muy interesantes sobre la CIA, que aparentemente quería llevar estas acciones ilegales de, incluso se planteaba matar a Assange no en territorio incluso suyo, sino en territorio de otros países, en embajadas, incluso en territorio de otro territorio, en embajada de Ecuador en Inglaterra, por ejemplo, además de un ciudadano australiano. Bueno, una trama bastante interesante que, con todos los ejemplos que mencioné al principio sobre que podía escapar en un carrito de la lavandería o chocar un coche contra otros agentes de inteligencia, se podría claramente plasmar en una nueva película de Hollywood. Así que, bueno, aquí lo dejamos como idea para esos guionistas. Sí, lo suyo, tenemos que llevar una cuenta aquí del número de guiones que hemos hecho, así que pedirle a la audiencia que nos recomiende a sus amigos que estudien bellas artes o teatro o guionistas o cine, porque a lo mejor escuchar el podcast, aunque no estén tan interesados en ciberseguridad, pues les viene bien para su próxima película. Lo de Assange, la verdad es que tiene mucha tela y da para libros, porque desde que empezó todo esto, que todo el mundo lo admiraba por el tema de Wikileaks, la web, cuando era toda la guerra, que estaba Estados Unidos ahí, ellos estaban filtrando información, pero luego las acusaciones de violación a Assange, luego el tenerlo encerrado, ha pasado de todo, vamos, una locura. Pues nos vamos ya con la última noticia, la mía, y esta vamos a hablar de nuestro amigo Amazon, como siempre. Acaban de anunciar la nueva tontería de turno, diría yo, en mi opinión, que como no viene con sus problemas de privacidad. Un robot para el hogar. Sí, un robot. Lo que pasa es que en vez de un robot humanoide, ¿no? La imagen esta que tenemos de un robot que se ve como una persona, en este caso es pequeño, va sobre ruedas y la cara pues es una tablet. Básicamente, imaginaros una especie de cochecito con ruedas y una tablet como si fuera la cabeza. Os dejo el vídeo, por supuesto, de la presentación en las notas del episodio para que lo veáis. Pues a este nuevo robot para el hogar le han llamado Amazon Astro. Bueno, el vídeo de presentación muestra cómo el robot puede ir por la casa y reconocer las caras de la gente. Así, por ejemplo, puedes decirle que lleve una cerveza María y el robot llevará en la parte de atrás, que se pueden poner bebidas, sabéis como esto en los coches, entre los dos asientos que tienes como para poner una bebida, pues esto es lo mismo, ya digo, es como un cochecito, pues le lleva la cerveza María buscándola por toda la casa. Ya os digo, todo suena muy guay, pero para mí es la típica tontuna que mola para verlo una vez, a enseñárselo a los colegas, pero a la hora en la práctica no tiene mucho sentido. Pero quedémonos con lo importante, que esto es tierra de hackers. Reconocimiento facial. Hasta ahora teníamos productos de Amazon que reconocen nuestra voz, como Alexa, ¿no? Productos que conocen nuestros patrones de compra y todo lo que consumimos, como la propia tienda de Amazon. Reconocimiento facial a través de Ring, que son las cámaras de seguridad, de las que ya os hablemos de los problemas de privacidad que tienen y que compró Amazon. Y ahora van y nos meten un robocito muy bonito en casa para seguir recolectando información. Según el white paper que publicaron sobre el robot, en principio el reconocimiento facial sucede en local, es decir, en el propio robot, no se sube a la nube. En principio Amazon no tendría acceso a esa información. Por tanto, ¿hay algo que temer? Pues si nos ponemos a leer un poquito más el white paper, como hice yo, vemos que lo que sí se sube es el mapeo del hogar, por ejemplo, es decir, la información física de la casa, de tu hogar, sus distintas habitaciones, dónde está ubicada, todo esto. Así que ahora Amazon, aparte de todo lo que ya tiene, que mencionaba antes, también tiene información de nuestros hogares. Pero no os lo perdáis.
si tenéis una suscripción a Ring y su servicio Pro, que es, ya sabéis, como decía, pues su servicio de videovigilancia, el robot se transforma en una especie de perro y vigila tu casa cuando no estás. Es de traca. El robot va dando vueltas por la casa y si ve a alguien que no cuadra con las caras que debe reconocer, pues en principio haría sonar la alarma, ¿no? De hecho, tiene una cámara extensible en la parte de arriba para poder mirar a más altura, ya que el robot pues tiene más o menos el tamaño de un perro pequeño, más o menos. Ya os digo, ir a ver el vídeo para que me entendáis un poco, porque a través de la voz pues es un poco difícil hacerse la imagen, pero ya os digo, imaginaos un cochecito como de bebé, pues con una pantalla, una tablet que dibuja como unos ojos así muy bonitos y muy tal, y luego una cámara extensible en la parte de arriba que puede subir pues hasta 1 metro por ahí. Pero bueno, y no solo eso, sino que va a investigar también cuando oye ruidos extraños. Es decir, el micrófono siempre está activado. Pero atención, porque aquí viene el plot twist, el giro dramático de los acontecimientos que siempre tenemos aquí en Tierra de Hackers. Y es que resulta que, cómo no, se filtró a la prensa documentos y vídeos de reuniones entre los desarrolladores del robot. Y en estos documentos se hace referencia directa al propósito principal del robot, que cito textualmente: tracear el comportamiento humano de las personas que viven en la casa para así poder detectar a desconocidos que puedan entrar a robar. Esto suena todo muy guay, pero si veis el vídeo os dará la risa, porque es que es un poco absurdo. Vamos a ver, es que es un cochecito, o sea, yo entro a robar en una casa, eso no se mueve nada rápido, además, no gira perfecto, o sea, no va a conseguir perseguirme. Entonces es que es como un poco absurdo todo. Pero bueno, no solo eso. Los documentos filtrados muestran cómo los desarrolladores mismos dicen que el reconocimiento facial es terrible y que el robot se tirará por las escaleras a la mínima que tenga la oportunidad porque la detección de obstáculos no funciona. Yo me lo estoy planteando como que el robot sabe que está tan mal hecho que dice: acabar con mi vida ya, me suicido. Pero bueno, que básicamente que si os planteáis la Rumba, ¿no? Este aspiradora que se hizo tan popular y que hay en muchos hogares, que básicamente lo mismo, va por la casa, lo que pasa es que en este caso aspirando, pues ese tiene ciertos sensores abajo que si se arrima una escalera, pues para y da la vuelta. En principio este robot debería tener lo mismo, pero según lo que dicen los desarrolladores, funciona fatal y se tirará. Lo mejor de todo es que no os había dicho el precio. Esto vale 1.000 pavos, $1.000 americanos. Que está la cosa como para comprarlo y que se te tire por las escaleras. Pero bueno. Terminaré la noticia con las palabras de uno de los desarrolladores. Y cito textualmente: el robot, en el mejor de los casos, es un absurdo sin sentido y una estrategia de marketing. Y en el peor de los casos, un peligro real para la gente que lo necesita de verdad por movilidad reducida. Pues vaya con el robotito, Martín. Yo siempre había pensado, querido, una cámara en casa que se pudiera mover así remotamente para ver, bueno, un poco cómo está la casa, las plantas, eso, los perros, si alguien ha entrado, si llueve o no, obviamente por la ventana, ¿no? Pero con esto que comentas, claro, prefiero no tener el robot para evitar que me entren y me roben en la casa, pero se me viene a la cabeza, es un poco como lo que comentábamos antes en las anteriores noticias sobre Alphabet y similares, sobre la seguridad operacional, este concepto tan importante que no hay nada gratis, básicamente. Y si quieres estar seguro, tienes que sacrificar algo. En el caso de la seguridad, muchas veces sacrificamos la funcionalidad en el aspecto tecnológico, lo que lleva a que se sacrifique algo de tiempo en el aspecto humano. Es decir, que si implementamos algo de cifrado o hay que hacer algo similar para añadir capas de seguridad, pues a veces la interacción pues se hace un poco más pesada o se tarda más. Entonces nos obliga a ser más pacientes, pero ahí está el trade-off este, ¿no? La relación seguridad-paciencia un poco. Vamos, que hay que sacrificar algo para estar seguros.
Y bueno, esto diría yo igual que hay que practicar un poquito más la paciencia, sobre todo pensar dos veces en lo que hacemos en Internet, ¿no? Sobre todo con los emails de phishing, la ingeniería social. Así que bueno, a meditar un poco cada día y a pensar dos veces lo que hacemos online. Sobre todo también respecto a lo que dijo Martín antes sobre cómo y cuándo y dónde publicamos esos mensajes en redes sociales que luego se pueden recabar y utilizar contra nosotros. Pues muy buena noticia, Martín. Y con esto nos vamos con la siguiente noticia, que también nos fuerza a todos a pensar un poco en las vulnerabilidades que se crean cuando se introducen facilidades para el usuario en modos de pago con iPhone. Sí, sí, esta noticia interesa a aquellos que utilicen tarjetas de Visa en sus Apple Wallets. Y es que investigadores de la Universidad de Birmingham y la Universidad de Surrey del Reino Unido han descubierto recientemente, la semana pasada, un error en el protocolo de Apple Pay con tarjetas Visa que permite realizar cualquier cantidad de pagos sin contacto a cualquier terminal de punto de venta hasta un valor de 1.000 libras esterlinas por pago sin tener que desbloquear el iPhone. Lo han hecho en libras esterlinas porque los investigadores son del Reino Unido. Y bueno, voy a comentar un poquito el contexto de todo esto, en qué se han basado. Pues recordar que para realizar pagos con teléfonos móviles inteligentes de Apple, los iPhones, normalmente se requiere la identificación del usuario vía huella dactilar, código PIN o Face ID, ¿verdad? Sin embargo, la pantalla de bloqueo para utilizar Apple Pay para pagar una transacción se puede omitir en iPhones si se utiliza una tarjeta configurada en modo Express Transit contra TPVs MV de tránsito. Esto es una funcionalidad por diseño y no es una vulnerabilidad por sí mismo. Esto se podría abusar inicialmente si se obtiene el control de un iPhone bloqueado o se está cerca de un iPhone para hacer un ataque de hombre en el medio y retransmitir los mensajes entre el iPhone y el TPV sin que la víctima se dé cuenta. Es decir, no hace falta que el TPV esté muy cerca del iPhone de la víctima, se puede realizar una especie de expandir el alcance del TPV hasta la víctima con dispositivos intermedios. Sin embargo, esto está limitado por diseño a TPVs de tránsito. Los TPVs se emiten, se crean, se proporcionan y se configuran asociados a un identificador de negocio específico, ya sea de tránsito, ya sea de un negocio cualquiera que venda camisetas o comida o lo que sea. Si un atacante quiere abusar y afectar financieramente a las víctimas, lo que podría hacer es realizar transacciones ilimitadas contra TPVs de tránsito, para viajar gratis, comprar billetes que pudiera revender, a fin de cuentas, gastando todos los fondos de la víctima, ¿no? Es un potencial escenario de ataque, pero no es tan suculento, ¿verdad?, como beneficiarse directamente. Si un atacante de a pie, de a pie me refiero a que sin modificar nada del tráfico enviado entre el iPhone y los TPV, quisiera hacer este ataque, no le sería posible beneficiarse directamente haciendo pagos a un TPV de un negocio suyo, ya que no sería un TPV de tránsito, ¿verdad? Y este Express Transit Mode solo se permite por diseño que se puedan pagar transacciones a TPVs de tránsito. Y esta es una de las partes del ataque que han publicado los investigadores, la capacidad de realizar pagos sin contacto ilimitados a TPVs que no son de transporte. Esto solo aplica a tarjetas Visa, que quede claro, ya que tarjetas Mastercard configuradas en modo Express Transit no permiten pagos a TPVs que no sean de tránsito. El límite sin contacto también se puede omitir hasta una cantidad de 1.000 libras esterlinas, permitiendo transacciones MV sin contacto ilimitadas desde un iPhone bloqueado a cualquier terminal de punto de venta, no solo a los terminales de transporte. Un atacante solo necesita un iPhone robado y encendido, no importa que esté bloqueado. Las transacciones también podrían transmitirse desde un iPhone dentro del bolso de alguien sin su conocimiento. El atacante no necesita ayuda del comerciante y las comprobaciones de detección de fraude en el lado
de Visa o bancos asociados no han detenido ninguno de los pagos de prueba realizados por los investigadores. El paper y los detalles sobre la investigación ya han sido publicados y lo han llamado Practical EMV Relay Protection. Y de hecho van a presentar un poco más los detalles en vivo en el simposio IEEE sobre seguridad y privacidad de 2022. En cualquier caso, no han publicado todos los detalles técnicos para evitar que cibercriminales puedan abusar de esta vulnerabilidad. Apple Pay usa el estándar EMV, que es Europay, Mastercard y Visa. Sin embargo, para la usabilidad, desde iOS 12.3 mayo de 2019 se introdujo la función Express Transit, que permite que Apple Pay se use en una estación de barrera de emisión de billetes de transporte sin desbloquear el teléfono. En octubre de 2019, Samsung presentó la misma función en sus teléfonos. Este ataque es posible gracias a una combinación de fallas en el sistema de Apple Pay, el modo Express Transit, y tarjetas Visa. Esta vulnerabilidad, como dije anteriormente, no afecta a Mastercard en Apple Pay ni a tarjetas Visa o Mastercard en Samsung Pay. El modo Express Transit se ha diseñado pensando en los viajeros, ¿no? Cuando es posible que quieran acercar el móvil y pagar rápidamente en un torniquete para acceder al ferrocarril, metro, al tren, por ejemplo, en lugar de tenerse que parar a un lado para desbloquear el teléfono. Los investigadores dicen que uno de los problemas es causado por el uso de un código o comando especial llamado bytes mágicos o magic bytes en inglés, que se transmite desde las puertas de tránsito y torniquetes y que hace que Apple Pay se despierte y se desbloquee y permita pagos sin contacto. Mediante el uso de equipos de radio estándar, en este caso utilizaron un dispositivo llamado Proxmark, que permite emular dispositivos de RFID, los investigadores pudieron realizar un ataque de retransmisión, engañando a un iPhone, haciéndole creer que estaba hablando con una puerta de tránsito. Los investigadores han publicado varios vídeos de demostración y en uno de ellos, que podemos ver juntos en la próxima sesión de Twitch, muestran cómo pueden realizar un pago de hasta 1.000 libras esterlinas entre un iPhone bloqueado con una tarjeta Visa en modo Express Transit y un TPV EMV que no es de tránsito. Comentaron que estos experimentos se realizaron con éxito tanto desde un iPhone 7 como un iPhone 12. Los investigadores usaron la Proxmark, que actúa como un emulador de lector de tarjetas, para comunicarse con el iPhone de la víctima, bloqueado y con una tarjeta Visa configurada en modo Express Transit en Apple Wallet, y un teléfono Android habilitado para NFC, que actúa como un emulador de tarjetas para comunicarse con una terminal de pago EMV no de tránsito. En este caso usaron una TPV de la empresa de pagos SumUp con websumup.com. La Proxmark y el emulador de tarjetas NFC, el teléfono Android, deben comunicarse entre sí. En los experimentos de los investigadores conectaron el Proxmark a un ordenador portátil que se conectaba, digamos, a través de USB y desde ahí el ordenador portátil enviaba los mensajes entre la Proxmark y el dispositivo Android, el emulador NFC de tarjetas, a través de Wi-Fi. El Proxmark también puede comunicarse directamente con un teléfono Android a través de Bluetooth, pero en este caso, utilizaron Wi-Fi. El teléfono Android no requiere estar ruteado. El ataque requiere una gran proximidad al iPhone de la víctima. Esto se puede lograr sosteniendo la Proxmark, el emulador de lector y terminal, cerca del iPhone, mientras su legítimo propietario todavía está en posesión, robándolo o encontrando un teléfono perdido. El ataque funciona enviando primero los Magic Bytes al iPhone de tal forma que crea que la transacción está ocurriendo con un lector EMV de transporte. Entonces el iPhone se despierta y dice: estoy listo para realizar el pago. En segundo lugar, los investigadores modifican los mensajes enviados desde el TPV EMV al iPhone para que parezca que está fuera de línea el TPV, que es un modo utilizado solamente por dispositivos de transporte, que a veces pueden estar fuera de línea en determinados momentos y no quieren, utilizan este modo para no parar el tráfico de pasajeros si no pueden validar las transacciones online. Esta modificación es necesaria para que se pueda redirigir y completar la transacción hacia un TPV que no sea de tránsito. Para retransmitir transacciones por encima del límite sin contacto,
los investigadores de nuevo modifican ciertos parámetros de los mensajes enviados por el iPhone, haciendo creer al TPV-MV que se ha realizado la autenticación de usuario en el dispositivo, por ejemplo, mediante huella digital o Face ID. Y de esta forma pues realizan de forma exitosa el pago y se saltan la limitación de diseño de que solo se puede realizar pagos en modo Express Transit a TPVs de tránsito, que en este caso lo hacen a uno que no es de tránsito, y además pueden definir cualquier cantidad en la transacción, en la cantidad a pagar. En este caso solo han probado hasta 1.000 libras esterlinas, pero igual se podría ir más allá. Voy a comentar brevemente algunas de las limitaciones, y es que los investigadores comentan que mientras este ataque, este experimento es interesante, en el mundo real esta técnica de ataque puede no ser factible a gran escala. También por la proximidad de que se necesita directamente con los iPhones de las víctimas, ¿verdad? También debe tenerse en cuenta que los protocolos de autorización son solo una capa de protección de pago y las instituciones financieras a menudo implementan sistemas adicionales para detectar transacciones sospechosas y fraudes móviles. Se comenta que el nivel general de fraude en la red global de Visa se registra por debajo del 0,1%. Y ahora comentar un poquito finalmente el desenlace, ¿no? ¿Qué se ha hecho al respecto? ¿Se ha comunicado con quién? Y el estado actual, que es lo más interesante. Pues en declaraciones, los investigadores dijeron que Apple fue contactado por primera vez el 23 de octubre del año pasado, luego se comunicaron con Visa en enero de este año, seguido de una videollamada en febrero, y luego se envió un informe a la plataforma de informes de vulnerabilidades de Visa el 10 de mayo de 2021. En un comunicado, Visa dijo literalmente: las tarjetas Visa conectadas a Apple Pay Express Transit son seguras y los titulares de las tarjetas deben seguir utilizándolas con confianza. Las variaciones de los esquemas de fraude sin contacto se han estudiado en entornos de laboratorio durante más de una década y se ha demostrado que no es práctico ejecutarlas a escala en la realidad. Visa se toma muy en serio todas las amenazas a la seguridad y trabajamos incansablemente para fortalecer la seguridad de los pagos en todo el ecosistema. Apple también comentó literalmente: nos tomamos muy en serio cualquier amenaza a la seguridad de los usuarios. Esta es una preocupación con un sistema Visa, pero Visa no cree que este tipo de fraude pueda ocurrir en el mundo real dadas las múltiples capas de seguridad existentes. En caso de que ocurra un pago no autorizado, Visa ha dejado claro que los titulares de sus tarjetas están protegidos por la política de responsabilidad cero de Visa. Apple sugirió que la mejor solución era que Visa implementara comprobaciones adicionales de detección de fraude. Visa, por su parte, observó que el problema solo se aplica a Apple, es decir, no a Samsung Pay, por lo que sugirió que se debería arreglar en Apple Pay. Los investigadores verificaron las posibles soluciones de Apple Pay y Visa y demostraron que cualquiera de ellas limitaría bastante el impacto de la retransmisión y de este ataque. A día de hoy, ni Apple ni Visa han implementado una solución, por lo que la vulnerabilidad de Visa de Apple Pay permanece activa. Así que mucho cuidado, queridos oyentes. Un comentario también literal de los investigadores, que es muy interesante lo que comentan, es el siguiente: nuestro trabajo muestra un claro ejemplo de una función destinada a hacer la vida más fácil de los usuarios de Apple Pay, resultando contraproducente e impactando negativamente a la seguridad, con consecuencias financieras potencialmente graves para los usuarios. Nuestras conversaciones con Apple y Visa revelaron que cuando dos partes de la industria tienen cada una parte de la culpa, ninguna está dispuesta a aceptar la responsabilidad e implementar una solución, dejando a los usuarios vulnerables indefinidamente. Pues nada, queridos usuarios, desde Tierra de Hackers os recomendamos que todos aquellos usuarios de iPhone comprueben que no tienen una tarjeta Visa configurada en modo Express Transit en su Apple Wallet y si la tienen deben desactivarla inmediatamente para evitar este tipo de ataque. Y con esto ya quiero dejar de sembrar un poquito el pánico, queridos oyentes, y ya acabamos la última noticia del episodio. Pues vaya noticia interesante, una vez más protegiendo a nuestros oyentes de que no les roben su dinero. La de noticias que has dado, Alexis, con el tema este de cajeros y tal, eres todo un experto. Yo creo que eres uno de los mejores amigos que se puede tener, sobre todo en tiempos de escasez, porque vamos, con la de noticias que has dado de maneras diferentes de robar dinero,
pues siempre eres alguien con el que tener una conversación si llega el momento. Y nada, hasta aquí hemos llegado con Tierra de Hackers. Esperamos que os haya gustado el episodio, como decimos siempre. Y pediros, como no, que nos sigáis recomendando. Cada vez nos escribís más. Sé que en el episodio anterior os interesó mucho todo el tema de privacidad, y en concreto nos llegaron bastantes emails sobre lo que comenté yo, de que yo utilizaba 5 teléfonos diferentes. Me lo he apuntado como nota para cubrir en Twitch, así que a ver si pronto organizamos uno y ahí os contamos todo y nos podéis preguntar todo lo que queráis. Como siempre, muchas gracias a todos, queridos oyentes, por el apoyo que nos dais en todas las redes sociales, vuestros comentarios y preguntas. Y nada, pues nos vemos pronto en Twitch o nos escuchamos próximamente en el siguiente episodio. Adiós, adiós. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Si te ha gustado este episodio y quieres ayudarnos a seguir con el podcast, compártelo con tus amigos y compañeros. Con tu apoyo podremos atraer y despertar el interés por la ciberseguridad de mucha más gente. Acuérdate de dejarnos un comentario y una valoración donde nos estés escuchando. También puedes seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook. Te esperamos en el próximo episodio de Tierra de Hackers.